A partir del 1 de marzo del año que viene, vamos a declararle la guerra a las drogas y a la delincuencia. Vamos a derogar la ley que legalizó el cultivo de la marihuana. ¡Que no planten nada! ¡Que no planten nada! Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? ¿Qué dice mi amigo Sergio Pintado? Un placer estar de vuelta contigo. Volvimos a Capurro para empezar. Volvemos a los orígenes. Perfecto. Y esta vez para un tema que iba a decir tabú, pero no es tabú, no es escabroso ni nada. Ya pasó hace un tiempo, o por lo menos estamos en ese momento, o por lo menos esperamos que sea este momento en que vive la humanidad de traspaso, de dejar el tabú de las drogas y pasar a un estadio superador. Justamente. Volver a un estadio superador, ¿no? Porque digamos que esto que se llamó por parte de política internacional de la guerra a las drogas es algo bastante reciente en la historia, ¿no? Sí, tiene que ver más que nada con quizás el siglo XX o las últimas décadas del siglo XX. Y sí, vamos a hablar de las políticas de drogas que ha tenido el gobierno de Lacalle Pou, que obviamente Lacalle Pou toma un gobierno en el año 2020 de uno de los primeros países del mundo en haber regulado el mercado de la marihuana, que ya obviamente para cualquier presidente que venga en los próximos años se encuentra con un país que tiene un pasado reciente de innovador a nivel mundial, y bueno, hay que ver qué se hace con eso. Para poner un poco en contexto, tenemos que remontar allá por el 2013, ¿no? Claro, en 2013, finales de 2013 es cuando se termina aprobando la ley que regula completamente el mercado del cannabis, pero fue en el año 2012, ¿no? Mitad del gobierno de Mujica, cuando a partir de aquel asalto a la pasiva de 8 de octubre, tan mediático, donde termina, muere uno de los empleados, eso queda filmado, fue sí, difundido por varios medios, canales, es como, redes sociales. Sí, quedó como un caso paradigmático de creo que un crimen que conmovió a la gente, extrañamente, porque obviamente hay muchos crímenes de ese estilo, pero bueno, eso fue visto por todos y en su momento terminó generando... Sí, motivó una respuesta del gobierno de un paquete de medidas que incluía dentro de ese gran paquete una medida que un poco en su momento causó un poco de ruido, porque no se entendía muy bien qué hacía una regularización del mercado de marihuana en ese paquete de medidas que el gobierno de Mujica anuncia después de un consejo de ministros para combatir la seguridad y la convivencia. Claro, era como, si bien obviamente había sectores de la sociedad que reclamaban la legalización o la despenalización del cultivo de marihuana, no era un reclamo fuerte del sistema político, y de pronto el gobierno de Mujica, bajo una iniciativa en aquel momento del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Sí, hay que decir que uno de los pocos que en aquel momento se animaba a hablar de la regularización no solamente del mercado de marihuana, sino de las drogas en general, de los beneficios que trae, como de sacar todo ese mercado de la ilegalidad y llevarlo a un proceso regulatorio. Fue uno de los primeros, incluso él repetía muchas veces que de haber felicitado a la ahora presidente Lacalle Pou, quien en 2010, siendo diputado por el departamento de Coronel, había presentado un proyecto en la línea
del que finalmente se aprobó. Claro, antes de aquella regulación que terminó impulsando el gobierno de Mujica, había algunos proyectos sueltos, pero que eran muy llamativos, porque bueno, rompían un poco esa cosa de enfocarse más en lo policial, que tenían que ver con permitir el autocultivo de marihuana, que era algo que en la práctica sucedía. Había gente que plantaba marihuana en su casa para consumir con fines recreativos, digamos, y bueno, esto preveía que no tuviera que ir presa esa gente, que era algo que por lo menos parecía totalmente absurdo. En un país en el que el consumo nunca estuvo penado de marihuana. Sí, había un vacío legal ahí. No estaba penado el consumo, pero sí estaba penado conseguir. Claro. Bueno, ahí estaba la calle Pou, estaba también Fernando Amado, por poner diputados que en ese momento eran jóvenes, se irrumpían un poco, lograban un poco las portadas, digamos, aparecer con ese tipo de iniciativas, pero que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si no me equivoco, Jorge Valle en algún momento se había mostrado en alguna declaración como con un espíritu mucho más liberal, clásico. Claro. Decir, bueno, sí, ¿por qué no? Obviamente eran cosas que se decían más por aspectos casi que filosóficos, claro, y después en la práctica quedaban por ahí, claro, porque no, de ahí a llevarlo a la práctica creo que todo el sistema político decía, no, falta muchísimo. Aparece en 2012 esta iniciativa de regular el mercado, pero no tanto con una perspectiva de derechos, que bueno, después el Frente Amplio lo capitalizó como parte de esa agenda de derechos. Eso mismo, termina estando dentro de esa agenda pro derechos, donde se incluye el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y un montón de cosas más. Pero termina entrando la marihuana en este aspecto, a pesar de que su origen es otro. Claro, surgió ya de pique con un aspecto claramente policial, claramente de seguridad, con la idea de, bueno, si regulamos el mercado de la marihuana, le quitamos clientes al narcotráfico, y eso, en esa hipótesis, iba a debilitar al narcotráfico en el Uruguay, que bueno, si eso sucedió o no, habrá que estudiarlo mejor, pero creo que el narcotráfico sigue siendo un problema en Uruguay, como en todos los países que han recorrido caminos similares, ¿no? No parece ser, parece tener más que ver con una situación de derechos, los avances en ese sentido, que por el tema de seguridad. En ese momento, cuando se planteaba la discusión de regular el mercado de marihuana, no todas las voces del sistema político y tampoco de la sociedad eran muy afines a esa idea. La sociedad uruguaya, las sociedades latinoamericanas, o por qué no las sociedades del mundo entero, son bastante reacias a esta liberalización y regulación del mercado de la droga, y son más, se inclinan mucho más por una postura más policíaca y de bélica, ¿no? Sí, de plantear la guerra al narcotráfico, al microtráfico y a todo lo que se pueda aparecer en el mercado. Hay que recordar que en organismos internacionales, en instancias internacionales, a Uruguay le costó, ¿no? Fue señalado varias veces por la JIFE, esta Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Señaló varias veces a Uruguay como, bueno, se estaban incumpliendo algunos acuerdos internacionales, ámbitos donde el lobby estadounidense además venía como Estados Unidos como paradigma de esa guerra contra las drogas. Eso también era recogido en Uruguay, y bueno, tenemos un caso muy paradigmático que lo introducimos porque va a ser clave en este gobierno y de lo que vamos a hablar más adelante, que es Jorge Larrañaga. Claro. Que tomaba muy fuertemente esos argumentos internacionales en contra de una regularización o una liberalización del mercado del cannabis o de todas las drogas en general, y se afiliaba mucho más al narcotráfico hay que combatirlo con Exacto. policía, con represión, Exacto. con operativos, con incautaciones. Y bueno, esto nos lleva... Y si hay un peso que hay que pagar, se paga, ¿no? Es el todo por lo que se consigue. Hay unas declaraciones de Larrañaga ya como ministro de 2020 en el que dice eso claramente, ¿no? La guerra contra el narcotráfico hay que darla, y si hay un precio a pagar, bueno, lo pagaremos. Pero bueno, Larrañaga ya en el año 2014 está aquel discurso que quedó también muy como casi caricaturesco del no planten nada, decía Larrañaga ya en el inicio de su campaña como candidato a presidente en 2014.
marcando ya fuertemente. Él decía, no planten nada que lo vamos a derogar. Sí. Si ustedes nos han estado escuchando en estos capítulos, recordarán, ahí se coló un audio de la computadora, recordarán que cuando hablamos del Ministerio del Interior y de la política de seguridad del gobierno de Lacalle Pou, mencionábamos el viraje que había tenido Larrañaga desde una postura más vinculada a las políticas educativas o a buscar más moderado, se podría decir, no tan tirado desde el lado policíaco y desde la derecha, por así decirlo. Y esto que nos mencionábamos, el 2014, es un quiebre. Desde el 2014 para acá, Larrañaga ha radicalizado su discurso mucho más punitivo del que tenía el 2013, 2012, 2010. Claro, y en ese paquete, digamos, conservador de Larrañaga estaba claramente el rechazo absoluto a esta idea de Uruguay como un país avanzado en políticas de drogas, como esta estrategia más progresista o más liberal con respecto a las drogas. Para Larrañaga eso estaba rematadamente mal y había que derogarlo. Lo curioso es que, bueno, llega el año 2020, asume un gobierno que tiene como presidente a Luis Lacalle Pou, el tipo que había propuesto despenalizar el autocultivo, que incluso, bueno, había admitido públicamente haber consumido drogas, que puede ser una tontería, pero en el sistema, en el mundillo político uruguayo generaba ciertos ruidos o ciertas, por lo menos quedaba como una anécdota muy, muy vinculada a Lacalle Pou. Y bueno, como ministro del Interior, al tipo que viene diciendo desde hace años, no planten nada, esto está mal, estamos absolutamente en contra de esto, y bueno, ya de pique uno puede decir, bueno, ¿para dónde va a ir este gobierno en materia de drogas? Un antecedente para ponerlo sobre la mesa también. Veníamos de 5 años de Tabaré Vázquez, que si bien, mantuvo la ley. La ley siguió en sus términos que fueron fijados desde 2013, pero hubo ciertas limitaciones, o por lo menos no hubo desarrollo. Como en otros ámbitos de esa agenda de derechos de la que hablábamos, o que por lo menos para finales del gobierno de Mujica venían como grandes avances o grandes conquistas, como varios otros, en el tema marihuana, Tabaré Vázquez no puso mucho el pie en el acelerador, más bien, bueno, se dedicó a mantener eso como estaba, no tirarlo atrás, pero no hubo grandes avances en Uruguay, que es otra de las cosas que caracterizan a este Uruguay de hoy, ¿no? Uruguay da el primer paso, es como que en la carrera Uruguay sacó una ventaja 2 o 3 pasos adelante que el resto del mundo, y parece, no solo en el tema de regulación del cannabis, sino de producción de cannabis para otros fines, parece haberse quedado estancado Uruguay ampliamente con respecto a otros países. De hecho, el actual secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radrío, decía en una entrevista que Uruguay había sido pionero en esto de regular el mercado y de ponerse al frente de una, como ejemplo de un país que produce cáñamo y que tiene potencial de innovación en esa industria, pero que con los años quedó estancado frente a los países, que esos mismos países que en un momento estuvieron más reacios a la política uruguaya y que no mostraron avances en ese sentido, hoy están abriéndose. El caso Canadá, el caso Holanda, Estados Unidos, que tiene, que uno podría decir, bueno, es Estados Unidos el país que impulsa mayormente esta guerra del narcotráfico, y sin embargo uno ve que para adentro de Estados Unidos varios estados ya lo regularon, algunos regulando la totalidad del mercado o permitiendo el consumo recreativo sin ningún problema. Entonces, bueno, uno dice también... Claro, cabe la pregunta de si la postura de Estados Unidos, que es para afuera de la guerra a las drogas, es un discurso que ya quedó añejo, y cabe la pregunta de por qué hoy tenemos actores políticos que lo siguen manteniendo, ¿no? Claro, quizás eso casi quedaría para otro programa o directamente para otro podcast, pero bueno, a Estados Unidos le ha venido muy bien esta cosa de la lucha contra el narcotráfico mundial para, bueno, tener su injerencia y su presencia en otros países. Y quizás eso nos lleva también a mencionar el caso de la DEA, ¿no? Esta oficina, la DEA es el departamento o la oficina estadounidense de lucha contra las drogas o
o de no sé exactamente, no Sí, tengo ahora sí, cuál sí. es la... Pero los que han visto series saben, de Narcos o Breaking Bad, están ahí. La DEA se había retirado en 2019 se retira su oficina en Uruguay. En aquel momento, con Bonomi todavía como ministro, en aquel momento, bueno, esa idea generó un poco de repercusión, porque bueno, si esto era como una especie de distanciamiento entre Uruguay y Estados Unidos, Bonomi en ese momento le restaba trascendencia, decía, no, se van porque en realidad Uruguay no participa de los grandes circuitos de narcotráfico, como básicamente diciendo no hay mucho trabajo para hacer acá. Pero en 2020, o sea, enseguida, pero con cambio de gobierno en el medio, Larrañaga empieza a hablar públicamente de su intención clara de que la DEA se vuelva a instalar en Uruguay, de generar ese acercamiento nuevamente, y ese ahí donde... Exacto. Y hablando de la necesidad de que tiene un país, de que una agencia como una DEA se instale en el territorio nacional justamente para ese combate al microtráfico y al tráfico de estupefacientes a nivel internacional, pero que repercute también a nivel nacional. Pero claro, esto nos deja claramente esa afiliación fuertísima de Larrañaga con ese discurso punitivo, represivo de guerra contra el narcotráfico, cuando podemos ver, si volvemos a repasar, que Daniel Radío, para contextualizar, ¿no? Ex diputado, integrante, figura de primer nivel del Partido Independiente, médico además, con un discurso absolutamente contrario al de Larrañaga. Exacto. Sí, hay que mencionar que Daniel Radío había sido asignado para conducir el Sistema Nacional de Cuidados cuando se inicia este gobierno, y después a los meses renuncia a ese puesto y asume la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas, ya desde su inicio con un perfil totalmente contrario al que había mostrado su compañero de gobierno, como es Jorge Larrañaga, ¿no? Un discurso más con más entendimiento sobre cómo funciona el mercado de drogas, y que ya queda añejo seguir por las vías del combate al narcotráfico. En una de esas exposiciones que hay por internet, no dice son imbéciles los que siguen abonando la idea de la guerra al narcotráfico, pero usa una idea similar, ¿no? Sí, es en un evento organizado por la Junta Nacional de Drogas, con varios expertos en tema drogas. Bueno, sí, él pone eso de esto no se soluciona con guerra contra el narcotráfico, que solo ha logrado gastar millones de dólares en operativos policiales. Y que ha sido muy sangriento también en muchos países. Claro, se habla, bueno, es paradigmático los costos que han pagado países como México o Colombia por emprender esta guerra al narcotráfico. Que bueno, que quizás en los 80 y los 90 se podía pensar que bueno, que apretar el cinturón contra el narcotráfico, contra las organizaciones dedicadas a la venta de drogas, podía hacer bajar el consumo problemático, por decirlo así. Bueno, no solo no lo ha logrado, sino que ha fortalecido a grupos armados. Claro. Grupos, ¿sabes? Sí. Tenemos un problema de verdad para resolver, y tenemos la permanente tendencia a apelar a soluciones mágicas, y tenemos magos, porque este es un lugar propicio para la concurrencia de aspirantes a profeta, que algunas veces son meramente voluntaristas, pero otras además medran con el sufrimiento de las personas, las instrumentan, se aprovechan de los dolorosos y frustrantes fracasos terapéuticos, promueven soluciones universales diseñadas a la medida de sus prejuicios, y en general tienen un importante componente autoritario. Este es un lugar propicio para la concurrencia también de aquellos que creen que ven más allá del común de los mortales, de los que son proclives a desestimar cualquier logro parcial que les distraiga de su interpretación maniquea de las soluciones. Siempre es todo o nada. Este es un lugar propicio para la concurrencia de aquellos que no pueden controlar su tendencia a utilizar expresiones estigmatizantes. Un lugar para predicadores frustrados, gente con tiempo libre y facilidad de palabra, que se regodea en la promulgación de una dicotomía tan artificial como improductiva, de la dicotomía entre los reinos de los puros, por un lado, donde los cuerpos están despojados de injerencias espurias, y del otro lado, el desprecio para quienes tienen una mirada sistemática, no puntual.
hay que decir que el consumo de drogas es algo milenario, ¿no? O sea, las personas no han dejado de consumir drogas desde que apareció el primer ser humano hasta estos días. Y es muy difícil, con una política de bélica y de guerra, bajar el consumo cuando en realidad debería ir por otro lado. Claro, además, bueno, Radio habla de eso en estas intervenciones que ha tenido y bueno, justamente va por ese lado de el consumo de drogas existe y va a existir, o sea, tratar de eliminarlo o pretender que eso va a dejar de suceder porque el Estado así lo quiera, es por lo menos ingenuo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, trabajar, sí, sobre el consumo problemático de drogas como un tema de salud pública, que bueno, que es un poco lo que habilita hacer la regulación del mercado de cannabis. Si vos no tenés regulado, difícilmente puedas pensar en políticas para... Difícilmente puedas saber qué es lo que sucede si vos no lo tenés regulado. No lo podrías entender ni siquiera. Claro, además un mundo, estamos hablando del consumo de sustancias que pueden ser de las más variadas, ¿no? Uno obviamente habla de marihuana, habla de cocaína, puede hablar en los últimos años también de drogas sintéticas, puede hablar de pasta base que siempre tiene un consumo en ciertos niveles de la población. Pero bueno, es difícil hablar de drogas específicamente cuando quizás en 10 años hay nuevas sustancias que son utilizadas con fines recreativos o con consumos problemáticos que hoy ni siquiera existen. Entonces, bueno, es un problema complejo que por lo menos amerita reflexiones más profundas que la de es un problema que se soluciona con incautaciones. Exacto. O con gente presa o con gente asesinada, claro, por decirlo así. Recapitulando, pareciera ser que el gobierno tiene como dos líneas en esta política de drogas, por así decirlo, que una es la del combate más bélico y el combate más policial, que es la postura de Jorge Larrañaga, del Ministerio del Interior. Y después está la mirada de la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo creado para todos estos asuntos, que mantiene una postura más abierta a la regulación del mercado, no solamente del cannabis. No hay anuncios de que se quiera regularizar el mercado de otras drogas, pero uno podría leer que la postura de la Junta Nacional de Drogas es por lo menos avanzar en la regulación del mercado de cannabis y, ¿por qué no?, en otras sustancias. Lo que nos da pie para hablar en el segundo bloque, un ejemplo claro de esta bifurcación de posturas, es el episodio que se ha mantenido en estas últimas semanas, donde el Ministerio del Interior exige el registro de los clubes canábicos y muchos autocultivadores están diciendo que hay una persecución en contra de las plantaciones personales de cannabis. Nadie puede negarse a la fiscalización. Si se están haciendo las cosas bien, está todo perfecto. Ahora, si como consecuencia de esa actividad legal puede haber un exceso de producción que podría volcarse al mercado negro, bueno, ahí estamos en una situación de ilicitud. Esto no significa ni apunta a acusar de que provengan de los clubes canábicos. Lo que nosotros sostenemos y queremos es tener acceso a la información de los clubes canábicos para poder también cruzar esa información. Como decíamos, el Ministerio del Interior está pidiendo por diferentes vías que se le facilite el registro de clubes canábicos. Hay que recordar que la ley que regula el mercado de marihuana pone 3 formas de acceder al cannabis legal, que son las farmacias, el registro de autocultivadores y el registro de los clubes canábicos. Claro. Es interesante ver cómo surge esto, ¿no? Porque a mí por lo menos me llama mucho la atención y creo que tiene que ver con algo particular de este gobierno, que es que a veces puede pasar en todos los gobiernos, pero es llamativo en de esas agendas paralelas que parecen tener los ministerios según
sus intereses partidarios, ¿no? Larrañaga se descuelga con esto de una forma, es como casi como una polémica autocreada por Larrañaga, de intentar avanzar sobre un campo en el que nadie le estaba reclamando mucho. Creo que no es en los autocultivadores ni en los clubes canábicos donde puede estar... Claro, el problema de Larrañaga, lo que hay detrás de la postura de Larrañaga es el combate al microtráfico, ¿no? Ese tráfico. Lo que dice Larrañaga es que hay clubes canábicos o autocultivadores que generan excedente de producción y que ese excedente de producción se está volcando en el mercado negro. Esa es la postura de Larrañaga y por lo menos la postura pública, y es como él está defendiendo esta iniciativa de querer acceder a los registros de los clubes canábicos. Claro, lo curioso ahí quizás sea, bueno, ponele que Larrañaga tenía un dato policial que le decía, hey, venimos viendo que pasa esto. ¿En qué medida también ese comercio que quedaba por fuera de la ley terminaba siendo realmente problemático o generando un problema de seguridad? Eso es lo que uno dice, bueno, sí, puede ser, seguramente haya consumos de marihuana que se escapan a la lógica prevista por el gobierno, porque es muy difícil regular. O sea, pasa no solo con las drogas, sino con cualquier tipo de sustancia que esté regulada, ¿no? Y, por ejemplo, por eso la LUC incluye el chorizo artesanal. También tiene que ver con que, bueno, es muy difícil regular ciertas cosas. Pero bueno, cómo Larrañaga toma eso como un tema para salir a la luz pública y que termina generando un cierto conflicto político con otro organismo del Estado cuya función principal es ocuparse de esas cosas, ¿no? Exacto. La postura de la Junta Nacional de Drogas, en una entrevista, Radio decía que el pedido del Ministerio del Interior no tenía mucho sentido porque, en primer lugar, el Ministerio del Interior decía que lo único que pretendía era acceder a las direcciones de los clubes canábicos. Hay que decir que es información que está calificada como privada, que está sujeta a una legislación que prohíbe Sí, que eso sea de acceso por lo menos a la policía. Exacto. Hay que remontarse también a ciertas dudas que hubo en el momento cuando se pensó este sistema de un registro. Y bueno, en aquel momento se insistió mucho en pueden registrarse tranquilamente porque entendamos que hoy lo vemos quizá más natural, pero en un momento en el que se legalizaba algo por primera vez, se invitaba a la gente a anotar su nombre y sus datos en un registro, y con todo derecho esa gente podía decir, hey, me voy a inscribir en este registro que no sé, puedo confiar en el gobierno que está actualmente, que está iniciando este camino, pero ¿qué va a pasar con el Estado? Claro, ¿qué va a pasar con próximos gobiernos, próximos ministerios del Interior? ¿Qué va a pasar con cómo van a ser utilizados mis datos personales? Y toda esa seguridad que en su momento se dio, ahora parece revertirse y darle la razón a quienes dudaban, en el sentido de que, bueno, llegó el momento, no pasaron 50 años, pasaron 10 años, menos, llegó el momento en el que un ministro del Interior está diciendo hay que acceder a los datos de esta gente. Entonces, bueno, uno dice, hey, que más allá de cómo esto pueda influir en los objetivos de seguridad de Larrañaga, ¿qué mensaje o en qué medida esto afecta la confianza y la institucionalidad de una de las apuestas más importantes que ha tenido Uruguay en los últimos años? Sobre todo porque partiendo del pedido del Ministerio del Interior, que era esto de acceder por lo menos a la ubicación de los clubes canábicos, Radio decía específicamente que el Ministerio del Interior tiene todas las capacidades de, solamente teniendo el registro domiciliario de un club canábico, averiguar quién es el propietario de ese padrón, de esa vivienda, y tener accesibilidad a un montón de información sobre los clubes canábicos que es reservada y que no se puede acceder más si es que no hay una orden judicial o de fiscalía que específicamente lo solicite. Es un terreno bastante embarrado el que se mete el Ministerio del Interior, vinculado a los derechos humanos también, ¿no? La protección de la identidad y del ejercicio libre de los derechos. Es un terreno complejo. Por eso es que da la sensación de que Larrañaga
termina entreverando más de lo que, algo que le pasa bastante a Larrañaga, pero que termina a partir de un problema puntual, termina generando un problema mucho mayor, que da la sensación de que Larrañaga tampoco le importa mucho generar ese problema, ¿no? Él insiste con eso y dice, bueno, esta es mi idea, esta es mi convicción. Y bueno, Larrañaga se escuda mucho en bueno, esa supuesta legitimidad que él cree tener por datos que presenta de baja de delitos o que, bueno, ese pedido de la gente de solucionar los problemas de seguridad. Da la impresión de que Larrañaga a veces se cree un ministro mucho más importante no sé si de lo que es, pero sí más importante que otras reparticiones del gobierno, que también tienen sus proyectos y sus formas de encarar determinadas situaciones. Exacto. Otra de las voces que han hablado sobre este asunto ha sido no recuerdo bien si es esa Asociación de Clubes Canábicos de Uruguay o cómo es el nombre por el que se denominan, pero lo que decían sus representantes es que hay una persecución hacia el club canábico y también hacia los autocultivadores, que no tienen justificación en la realidad, porque lo que ellos dicen es que los clubes canábicos están totalmente en regla, la fiscalización que hace el IRCA es muy buena, están en una entrevista que le hicieron del Sol, la representante decía que cada 15 días, cada 20 días iba un representante del IRCA a los clubes canábicos y los fiscalizaba. El problema del microtráfico claramente no son los clubes canábicos, no son los autocultivadores, entonces no se entiende por dónde va el Ministerio del Interior. Esto además se da casi que en paralelo con estas mega incautaciones de cocaína, ¿no? Que se han empezado a suceder en el tiempo de forma bastante frecuente, ¿no? Que incluso venían ya de la gestión de Bonomi, pero se han dado con bastante frecuencia, ¿no? De cargamentos de media tonelada, 1 tonelada de cocaína además de buena calidad, que da la pauta de que, bueno, Uruguay crece como transporte, claro, como lugar de salida, logístico de relevancia en el tránsito de la cocaína hacia Europa, sobre todo, donde los precios son mucho mayores y un tráfico que no para de crecer y que mueve cada vez más dinero, más consumidores y más intermediarios. Exacto. Entonces uno tiende a pensar que quizás ahí está verdaderamente el problema del narcotráfico en Uruguay en la actualidad, donde, bueno, sí, efectivamente se mueven grandes cantidades de dinero, y eso es lo que uno puede decir, es mucho más probable que eso atraiga sobre todo la violencia, la criminalidad. Exacto. Que uno puede decir, bueno, efectivamente ese es el problema a atender y no tanto el consumo de la sustancia o la estigmatización que pueda generar en determinados individuos o colectivos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hubo un par de episodios en las últimas semanas donde autocultivadores, ya no hablamos de clubes canábicos, sino autocultivadores que tenían en sus hogares 2, 3, 4, el máximo permitido para tener hoy son 6 plantas florando. Entonces hubo en la prensa, salieron varios testimonios de autocultivadores donde la policía llega de alguna forma, de algún modo bastante violenta, a pedir acceso sin orden judicial a los hogares para constatar que las plantaciones no están registradas. Y lo que sucede es que esos individuos son procesados, o por lo menos se les inicia un proceso judicial, muchas veces por plantaciones que son 3 plantas que no tiene sentido que se pongan en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Claro, que en todo caso pueden llegar a tener una falta administrativa por no ajustarse estrictamente a los protocolos que demanda la legislación actual. Pero se supone que esto también venía a evitar, digamos, apresar personas que no son claramente delincuentes ni un peligro para la sociedad,
por tener sus plantas en su casa, digamos. Y lo paradójico incluso es que el evitar ese tipo de procesamientos, ese tipo de detenciones, era uno de los objetivos o de los fundamentos de aquellos primeros proyectos de la calle Pou. Estamos hablando que aquel diputado que decía eso en el año 2010 o incluso antes, hoy es el presidente de la República. Entonces parece totalmente inentendible o paradójico que estemos enfrentándonos con esta situación. La postura de aquel la calle Pou se parece bastante a la postura de Daniel Radrío de hoy, donde otras cosas de las que decía en aquella exposición era si se preguntaba, por ejemplo, si los autocultivadores deberían estar registrados o no. Él decía que no tiene sentido que los autocultivadores estén registrados porque se genera, cuando el policía va a golpear la puerta de un autocultivador, el autocultivador lo deja pasar. O sea, no tiene sentido para la lucha del narcotráfico que haya un registro de autocultivadores. Es que, bueno, todo eso surge, digamos, ¿qué tiene que hacer un policía ahí, no? Entonces, eso claramente surge de la asimilación del productor de cannabis, aunque sea un productor casero, con un potencial delincuente, ¿no? A nadie se le ocurriría que ciertas inspecciones que hace el Estado en un montón en temas gastronómicos, por ejemplo, las haga un policía, digamos, ¿no? Claramente hay funcionarios, inspectores que pueden hacer esa tarea y que perfectamente deberían salir de la lógica del policiamiento, digamos, ¿no? No hay que olvidar también otras, en este gobierno, ¿no?, multicolor, con tantas voces, que son algunas voces que han venido desde Cabildo Abierto, incluso desde el propio Guido Manini Ríos, en cuanto a que han sumado a este debate aquellas ideas recurrentes de cómo actuar con los adictos, entre comillas, con esa palabra que se utiliza, en referencia a personas con consumo problemático. Claro, pero hay que decir que las personas con consumo problemático son un porcentaje muy marginal del total de consumidores de drogas del Uruguay, ¿no? Creo que Radio en una entrevista maneja un 15% de consumo problemático de drogas. Pero además, dentro del consumo problemático, que uno puede decir, bueno, tomarlo como un tema de salud, ¿cómo se conjuga eso con de ese porcentaje ínfimo de consumidores problemáticos? ¿Cuántos tienen que ver con problemas de seguridad pública, digamos, ¿no? ¿Y cuántos tienen que ver con la marihuana o con otras drogas? Si no tienen que ver más con el alcohol, por ejemplo, que es una droga que está bastante aceptada y publicitada. Bueno, ese discurso de Daniel Radío que venimos citando mucho es buenísimo porque tiene un estilo casi musiquista, en el que empieza hablando de, bueno, la sociedad de consumo nos... el vacío de esta sociedad nos lleva a consumir. Consumimos todo, nos consumimos a nosotros mismos, consumimos el planeta y un montón de frases por el estilo que llevan a decir, bueno, el consumo de sustancias es un consumo más del que usamos en esta especie de carrera por evadirnos de la realidad que, bueno, que es tan común en la sociedad contemporánea, digamos, ¿no? Lo que sí es una realidad es que el Ministerio del Interior está yendo por como se suponía que iba a pasar, ¿no? Uno no esperaba tampoco un Ministerio del Interior que fuera menos policial, ¿no? O sea, por lo menos con la rañada en la cabeza uno podía decir, era lógico que siguiera por ese camino. Pero volvemos a lo mismo, con la calle Pou en la presidencia, uno ponía por lo menos esa fichita de, bueno, qué va a pasar, y si no es también la oportunidad para que también desde la derecha uruguaya se empiece a considerar un discurso más responsable o más ayornado en materia de droga. Para cerrar lo de Manini Ríos, que te quedó colgado. Es cierto, Manini Ríos en realidad es un proyecto que se presentó en 2020 por parte del diputado Martín Sodano, diputado por Montevideo de Cabildo Abierto. Manini lo defendía, bueno, es un proyecto básicamente para permitir la internación compulsiva de los consumidores problemáticos de drogas, a los que llamaba adictos. Y bueno, Manini, explicándolo en una entrevista en Radio Uruguay, decía, bueno, esto es como cuando una persona tiene un infarto en la calle
y viene la ambulancia y se lo lleva. Era esa la metáfora que utilizaba, un poco extraña, en el sentido de, bueno, al consumidor de drogas hay que internarlo compulsivamente sin importar su voluntad, porque es un peligro para sí mismo y para quienes lo rodean, que también lo planteaban estos términos. Que bueno, uno podría decir, bueno, puede haber algún lugar para pensar en... Algo parecido decía Mujica, ¿no? Sí, es un discurso y creo que tiene que ver con esos paralelismos que hemos hecho, de los que hemos ya hablado entre Cabildo Abierto y el MPP, pero Mujica lo decía muy claramente en su momento, ¿no? El que cuando hablaba de, bueno, la ley le va a permitir 6 plantas o tantos gramos por mes, y el que se pase, ¡pum!, lo agarramos del cogote, no sé cómo decía Mujica, algo por el estilo, que es el mismo concepto. Pero que bueno, que viene a abonar esa idea de que de alguna manera el consumo de sustancias sigue estando o siempre está bajo sospecha, ¿no? Lo que nadie se pregunta es ¿por qué llega un individuo a ser un consumidor problemático de droga, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores, las estructuras sociales que llevan a que un individuo sea un consumidor problemático, ¿no? Nadie se pregunta, o sea, solamente es internémoslo, cedémoslo, desintoxiquémoslo, pero nadie va contra las causas. Claro, o a veces cuando se ponen esos argumentos sobre la mesa, en foros, a niveles académicos o incluso en debates en los que participan integrantes de gobierno o legisladores, después parece ser que en la práctica las acciones, las leyes, los decretos, las reglamentaciones siempre terminan recostándose más en el carácter punitivista que en el otro, que en el de preguntarse las causas. A veces también uno podría decir, bueno, es necesario preguntarse las causas, digamos. Estamos en un gobierno que hace de la libertad su bandera, y uno dice, bueno, no estamos hablando de que cada uno puede hacer lo que quiera responsablemente. Libertad para trabajar, pero no para tener una planta de marihuana. Claro, entonces, bueno, son como temas que van dejando la duda de, bueno, ¿por qué el gobierno a veces levanta las banderas y a veces las baja? Y bueno, y en qué medida qué se puede esperar de un gobierno que a veces dice una cosa y dice otra, ¿no? Con esto, señores, señoras, nos vemos en el próximo capítulo de Seguro de Paro. Nos vemos, gracias.